Durante mucho tiempo, las festividades de diciembre se viven con una serie de tradiciones que conectan diferentes generaciones. Esta celebración se nutre de varias prácticas y entre ellas la más olvidada son los cuentos de Navidad. Generalmente son historias que se les narran a los más jóvenes de la casa, enfatizando en la redención de algún personaje con el fin de transmitir valores por medio de moralejas. En la actualidad esta tradición es reemplazada por películas o juegos, ya que resultan más efectivos para entretener. Hola, soy Oscar Pineda y hoy quiero retomar algunas historias navideñas. Imagínate que es Nochebuena y se reúnen todos en la sala, y mientras se descansa de la cena navideña y se espera la llegada de la medianoche, algún adulto de la familia toma la vocería y empieza a narrar. Un trozo de Navidad. En un país no muy lejano, María veía por la ventana cómo sus vecinos decoraban y arreglaban sus casas para Navidad. Pero ella se emocionaba solo viendo, ya que en su hogar nadie tenía mente para la festividad. Esa mañana era un día soleado, y los primeros cantos navideños se empezaron a colar en la habitación donde ella estaba. Entonces cerró los ojos, y recordó cuando ella ayudaba a su mamá a preparar natilla y otros postres. En ese momento entró su mamá a la habitación, con una mirada triste y revisó si las máquinas estaban bien. Besó en la frente a su hija y se sentó a su lado, tal como todos los días lo hacía. Normalmente María veía a su madre cuando lo hacía, pero en esta ocasión no despegaba su mirada de la ventana. Al percatarse de esto, la mamá se levantó y cerró el velo de la cortina, pero inmediatamente su hija miró enojada, por lo que la abrió de nuevo. Al darse cuenta de lo ocurrido, el papá, que estaba en la puerta, salió rápido de la casa, compró algunas pocas decoraciones navideñas y un reno mediano. Cuando regresó, casi no lo dejan entrar a la habitación con todo lo que traía, pero se abrió paso y decoró lentamente el lugar, y puso el reno cerca a su hija. En ese momento se llenó de alegría los ojos de María, su corazón sonaba con fuerza en el indicador. La madre, que al inicio le dio rabia la actitud de su esposo, pero comprendió por qué lo hacía, y se permitió sentir un poco de paz en ese momento. Años después María pudo celebrar la Navidad como todos, pero siempre recordará el momento que su padre durante su convalecencia le trajo ese trozo de Navidad, y siente emoción al recordar visualizar al reno al lado de su cama. Fue un momento doloroso, pero el reno la acompañó hasta que pudo recuperarse. Noche diferente. Camilo era un niño de 10 años, que siempre esperaba la Navidad y celebraba con gran emoción todo lo que su familia organizaba para esa noche. Pero lo que más disfrutaba era la entrega de regalos, y al día siguiente se entretenía mostrando a sus vecinos cuánto amor le tenían por la cantidad de regalos que recibía. Pero esta Navidad era diferente. Se había tenido que pasar a un pequeño apartamento, y el árbol, que antes era gigante, esta vez era un afiche impreso en la pared. Camilo esa noche estaba de mal genio. No habían invitados y no estaba la variedad de postres que antes disfrutaba. Él siempre vivió con su papá y Elena, su hermana menor, mientras que su mamá los cuidaba desde lejos. O era lo que Camilo siempre decía cuando le preguntaban, aunque solo la recordaba enferma en el hospital. Esta Navidad no estaba el cerro de regalos que añoraba, solo había 2 paquetes pequeños, y aunque su cuarto estaba lleno de juguetes, le preocupaba el pequeño tamaño del regalo que decía su nombre, pero le alegraba que fuera un poquito más grande que el de su hermana. Esa noche su papá se la pasó en la cocina. Se preocupó por poner música de Navidad y días anteriores decoró lo mejor que pudo. Pero Camilo estaba aburrido. No tenía su celular de última generación y el televisor solo recibía canales nacionales. Para él era su peor Navidad. Cuando Camilo pasó a la mesa, vio su plato servido esmeradamente decorado, pero él solo recordaba cuando en años anteriores había tanta comida que dejaba la mitad servida. Mientras tanto, su hermana Elena se reía y celebraba su cena y comía con felicidad y agrado. Su padre los acompañaba con una porción más pequeña. Camilo no estaba feliz y comía con desánimo. De repente el papá, preocupado por su actitud, se levantó de la mesa y trajo los 2 regalos, y los dejó en el centro, y les indicó que en esa noche tan especial, después de la cena podían abrir sus regalos. Elena se emocionó más y exclamó que había una luz dentro de los regalos. Camilo miró, pero no vio nada. Eran 2 regalos pequeños sin mucha gracia. Cuando Elena terminó y abrió su regalo, ella afirmó que la luz iluminaba la mesa. Camilo miró de nuevo y no veía la luz, sino los 2 paquetes. Cuando finalmente Elena abrió el de ella, no sacó nada de la caja, pero abrazó a su padre como si en el interior hubiera algo muy valioso. Por otro lado, Camilo terminó su cena sin afán, espió el regalo de su hermana con disimulo y empezó a abrir el de él. Era un llavero, lo dejó a un lado y se fue a su cuarto.
dejando su obsequio en el comedor. Al día siguiente, Camilo vio a su padre dormido en el sofá. Cogió el llavero que aún estaba en la mesa y cuando vio el empaque notó que en él habían varias fotos de su mamá jugando con él y ese llavero. Sintió un estremecimiento por todo el cuerpo, ya que hacía poco había muerto. Tiempo después se enteró que su padre había perdido mucho dinero por el tratamiento de su esposa y para tener esa noche tuvo que trabajar horas extras por varios días. Pero Camilo tuvo tanta rabia que no vio que esa noche de Navidad había sido una de las más especiales de toda su vida. Y solo en ese momento, finalmente se dio cuenta por qué su hermana afirmaba que esos regalos brillaban, ya que lo que guardaban no era un solo obsequio, era el amor de sus padres. Una segunda mirada. Érase una vez un actor llamado Marcos, y fue contratado para representar a Papá Noel, pero él no creía en la magia de la Navidad, por lo que aceptó con el único propósito de recibir un pago por un buen trabajo. Cada mañana salía temprano, vestía de Papá Noel por 2 horas durante la transmisión del programa, y se regresaba a su solitaria casa, sin decoración alguna, y se la pasaba el resto de la tarde viendo televisión. En el último día de emisión todo inició de forma habitual. Como todos los últimos, las personas de producción lo saludaban con su nombre de Marcos. Su traje también tenía su nombre marcado, al igual que sus identificaciones. Finalizando la actuación, una niña pequeña se le acercó y le preguntó frente a todos: Santa, si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Marcos se puso nervioso y respondió: mi mayor deseo es pasar una hermosa Navidad con mis seres queridos luego de repartir los regalos. La niña sonrió y se alejó despidiéndose. Él se despidió y miró a su alrededor. Y la ayudante le dijo: muy buena respuesta, Santa. Espero que tengas una excelente entrega de regalos. Marcos se rió creyendo que le decía al personaje y siguió al camerino. Cuando llegó notó que no se podía quitar la barba. Confundido salió hacia su casa pensando que alguien le había puesto pegamento a su traje. Pero algo raro había pasado. Nadie lo llamaba Marcos, todos le decían Santa. Y cuando sacó los documentos de identificación, todos decían Santa. Contrariado se fue a su carro y no lo encontró. En su lugar había una tarjeta que decía: tu deseo es realidad. Para continuar, cierra los ojos por 1 minuto. Y creyendo que todo era una broma, obedeció. Cuando los abrió, no podía creer lo que veía. Estaba en un carruaje al lado por renos voladores, y un duende a su lado le dijo: hola jefe, hace años no teníamos un humano al frente. Ya la entrega está adelantada, pero puedes continuar desde aquí. Ese día Marcos era Santa y aceptó, ya que de alguna forma el espíritu navideño estaba ahora en él. Y con ayuda del duende y el carruaje recorrió lo que faltaba del camino. Luego se enteró que la respuesta que dio aquella niña fue tan sincera que la magia en torno a Santa lo designó merecedor. Al finalizar la jornada y para su sorpresa, era niño de nuevo y celebraba en casa con sus padres la Navidad más hermosa que nunca antes había recordado, y en el fondo de su corazón siempre había querido, pero se había negado a tener. Muchas gracias por su atención y espero que saquen las mejores moralejas de las historias. Y será interesante si las escribes en los comentarios. Trust in God unchangingly, oh Christmas tree.